En este video les vamos a hablar sobre algunos temas del marco regulatorio de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Tales temas son productos de seguros, vigilancia prospectiva y estándares actuariales para la evaluación de las reservas técnicas. Nosotros somos de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente cursamos el sexto semestre de la carrera de actuaría, en la materia práctica actuarial y marco institucional. Los productos de seguros son aquellos que pueden ser utilizados de manera normal y previsible por los usuarios sin que suceda ningún daño. Este trámite permitirá a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros registrar productos de seguros y modificaciones a los mismos. Este trámite lo pueden solicitar las instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Este trámite se debe de presentar cuando las instituciones y sociedades mutualistas de seguros requieran registrar ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas un producto de seguros según el tipo de seguro que corresponda. En caso de no hacerse este trámite, no se tendría pleno conocimiento del sustento técnico y contractual de los productos de seguros que ofrecen las aseguradoras, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y demás normativa aplicable. Este trámite es completamente gratuito. Las instituciones de seguros y sociedades mutualistas deberán presentar ante la Comisión, para efectos de su registro, los productos de seguros que pretendan ofrecer al público y que se formalicen mediante contratos de adhesión, así como los productos de seguros que se refieran a los seguros de grupo o seguros colectivos y a los seguros de caución. El registro de productos de seguros requerirá la presentación de los siguientes elementos: la nota técnica, documentación contractual, dictamen jurídico, dictamen de congruencia. Las instituciones de seguros deberán sustentar cada una de las coberturas, planes y primas que correspondan a sus productos de seguros en una nota técnica en la que se exprese, de acuerdo a la operación o ramo de que se trate, lo siguiente: la descripción de la cobertura y de cada uno de los riesgos asegurados, los procedimientos actuariales para la determinación de primas y extraprimas, la justificación técnica de la suficiencia de las primas y de las extraprimas, los procedimientos actuariales para la estimación de la reserva técnica del producto de seguro y la forma en que se vinculan a los métodos actuariales, los deducibles, franquicias o cualquier otro tipo de modalidad que se establezcan, la justificación técnica de la tasa de interés para el cálculo de las primas y de las reservas técnicas y de las bases demográficas y estadísticas, así como la información en que se sustentan las hipótesis financieras y demográficas de conformidad con las disposiciones aplicables, los procedimientos actuariales para la determinación de los dividendos y bonificaciones que correspondan a cada asegurado en los casos que procedan, los procedimientos actuariales para calcular los valores garantizados en los casos en que procedan, los recargos por costos de adquisición, administración y utilidad que se pretendan cobrar. Sobre la vigilancia prospectiva. Dentro del artículo 382 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en el marco de la inspección y vigilancia de las instituciones y sociedades mutualistas, se establece que la Comisión podrá efectuar visitas y solicitar información a las instituciones y sociedades mutualistas, así como a las demás personas y entidades, con el propósito de revisar, verificar, comprobar y evaluar, según corresponda, las operaciones, organización, funcionamiento, procesos, los sistemas de control interno, de responsabilidades, así como el patrimonio, la adecuación del capital a los riesgos, la calidad de los activos, la estimación de los pasivos y, en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y legal, conste o deba constar en los registros a fin de que dichas personas se ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rigen y a las sanas prácticas de la materia. ¿Cómo pueden ser las visitas de la Comisión? Son de tres tipos. Las primeras son las visitas ordinarias. Estas se llevan a cabo a las instituciones y sociedades mutualistas de conformidad con el programa anual que la Comisión establezca al efecto. Las segundas son visitas especiales. Estas no se encuentran incluidas en el programa anual y se realizan en cualquiera de los siguientes supuestos:
para examinar y, en su caso, corregir situaciones operativas para dar seguimiento a los resultados obtenidos en una visita de inspección. Cuando se presenten cambios o modificaciones en la situación contable, jurídica, económica, financiera, técnica o administrativa de una institución o sociedad mutualista. Cuando una institución o una sociedad mutualista inician operaciones después de la elaboración del programa anual para verificar el cumplimiento de los requisitos para el inicio de operaciones de las instituciones, sociedades mutualistas e intermediarios de reaseguros. Cuando se presentan actos, hechos u omisiones en una institución de seguro, una institución de fianzas o una sociedad mutualista que no haya sido originalmente contemplada en el programa anual, que motiven la realización de la visita o cuando deriven de la cooperación internacional. Por último, se encuentran las visitas de investigación. Estas se efectuarán siempre que la comisión tenga indicios de los cuales pueda desprenderse la realización de alguna conducta que presuntamente contravenga el contenido de la ley, los reglamentos respectivos y demás disposiciones de carácter general que emanen de este ordenamiento. Además, la comisión determinará la información que sobre sus operaciones deberán proporcionar las instituciones y sociedades mutualistas a fin de realizar funciones de vigilancia prospectiva que permitan identificar problemas que requieran la adopción de medidas de carácter preventivo. Dentro de estas podrán establecer el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, señalando las bases para determinar los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso. Y por último, dentro del ejercicio de funciones de inspección y vigilancia, la comisión dará a conocer en la forma y términos que la propia comisión señale información relativa a la situación contable, técnica y financiera de las instituciones y sociedades mutualistas y al cumplimiento por parte de las mismas de los requerimientos sobre reservas técnicas, cobertura de la base de inversión, requerimientos de capital de solvencia y fondos propios admisibles requeridos para respaldarlo, así como respecto del capital mínimo pagado que deban mantener. De este modo, las instituciones y sociedades mutualistas, así como las demás personas y entidades sujetas, deberán cubrir las cuotas correspondientes a esos servicios en los términos de las disposiciones legales aplicables. Las cuotas correspondientes a los servicios de inspección y vigilancia a que se refieren en este artículo se destinarán a cubrir el presupuesto de la comisión. Estándares actuariales para la evaluación de reservas técnicas. De los estándares de práctica actuarial en materia de evaluación de reservas técnicas, para los efectos de los artículos 218, 222 y 225 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, las instituciones y sociedades mutualistas, en la evaluación de sus reservas técnicas, deberán apegarse a las presentes disposiciones, a las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, así como a los siguientes estándares de práctica actuarial. El primero es para la reserva de riesgos en curso, el cual el contenido se encuentra en el anexo 4.3.1b de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Para la reserva de obligaciones pendientes por cumplir respecto de las operaciones y ramos a que se refieren las fracciones 1 y 3 a 16 del artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, se encuentra el contenido en el anexo 4.3.1b. Para las reservas técnicas de fianzas, el contenido en el anexo 4.3.1b. Para reservas de riesgos en curso y pendientes por cumplir. Los estándares de práctica actuarial que se aplicarán en materia de reservas de seguros serán los denominados Estándar de Práctica Actuarial número 8 y Estándar de Práctica Actuarial número 9, adoptados por el Colegio Nacional de Actuarios, desarrollado por el Comité de Estándares en México el 6 de julio del año 2015. El propósito de estos estándares es establecer los principios, prácticas y recomendaciones que deben ser considerados en el proceso de la validación actuarial de la reserva de riesgos en curso de los contratos de seguro.
Los elementos contenidos en estos estándares son de aplicación general y obligatoria para los actuarios que realicen actividades profesionales de evaluación de reservas de riesgos en curso. Estándar de práctica actuarial número 8. La reserva de riesgos en curso de los contratos de seguros constituye un factor determinante para la solvencia y es la base fundamental para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con los asegurados. Los lineamientos que aquí se presentan están orientados a: primero, establecer los principios, prácticas y recomendaciones que deben ser considerados en la evaluación de la reserva de riesgos en curso, así como la elaboración de métodos actuariales para la constitución, incremento y evaluación de dicha reserva. 2. Definir los conceptos y elementos que deben ser considerados en la evaluación de la reserva de riesgos en curso, al igual que señalar las características generales que deben tener los procedimientos actuariales para la evaluación de la reserva de riesgos en curso. 3. Definir las características que debe de cumplir, la información con la que se debe contar para sustentar la evaluación de la reserva de riesgos en curso, así como los requerimientos mínimos para garantizar que dicha validación cumple con los lineamientos establecidos en la presente estándar. Históricamente en México, el proceso de evaluación actuarial de la reserva de riesgos en curso se ha realizado con base en métodos tradicionales a partir de la entrada en vigor en la Ley de Seguros y Fianzas en abril del 2015. Se introducen importantes modificaciones en la forma de evaluación y constitución de la reserva de riesgos en cursos, estableciendo el concepto de la mejor estimación de organizaciones con base en los flujos de ingresos y egresos, así como el margen de riesgo. La evaluación de la reserva de riesgos en curso se basará primordialmente en el conocimiento, experiencia, práctica y criterio del actuario responsable, apoyándose en la estadística, más que nada en esta, la cual es la herramienta principal para el cálculo y la evaluación de los riesgos. Estándar práctica actuarial número 9. La reserva para obligaciones pendientes de cumplir de los contratos de seguros constituye un factor determinante para la solvencia y es la base fundamental para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con los asegurados. Los lineamientos que aquí se presentan están orientados a establecer los principios, prácticas y recomendaciones que deben ser considerados en la evaluación de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir, así como en la elaboración de métodos actuariales para la constitución, incremento y evaluación de dicha reserva. Definir los conceptos y elementos que deben ser considerados en la evaluación de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir. Señalar las características generales que deben tener los procedimientos actuariales para la evaluación de las reservas y así poder cumplir con las obligaciones pendientes. Definir las características que debe cumplir la información con la que se debe contar para sustentar la evaluación de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir, así como los requerimientos mínimos para garantizar que dicha evaluación cumpla con los lineamientos establecidos en el presente estándar. Históricamente en México, el proceso de evaluación actuarial de la reserva para obligaciones pendientes por cumplir se ha realizado con base en métodos tradicionales a partir de la entrada en vigor de la Ley de Seguros y Fianzas en abril del 2015. Se introducen importantes modificaciones en la forma de evaluación y constitución de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir, estableciendo el concepto de la mejor estimación de obligaciones con base en los flujos de ingresos y egresos, así como un margen de riesgo. La evaluación de la reserva para las obligaciones pendientes de cumplir se basará primordialmente en el conocimiento, experiencia, práctica y criterio del actuario responsable, apoyado fundamentalmente en la información estadística oportuna, confiable, consistente, homogénea y suficiente, disponible para cada ramo y tipo de seguro, así como su hipótesis realista, empleando métodos actuariales y técnicas estadísticas que muestren un resultado concreto. Para reservas técnicas de fianzas, el cálculo actuarial de las reservas técnicas de fianzas depende de las características de las obligaciones o responsabilidades garantizadas en la póliza de fianza. Este proceso constituye un factor importante para la liquidez, solvencia y rentabilidad del seguro, bajo un esquema de suficiencia. Los lineamientos que aquí se presentan están orientados a establecer los principios sobre los cuales se evalúa la suficiencia de las reservas técnicas de fianzas, definir los conceptos y elementos que deben ser considerados en su evaluación, señalar las características generales que deben tener los procedimientos actuariales para la evaluación de las reservas, y como cuarto punto, definir la información con la que se debe contar
para evaluar la suficiencia de las reservas, así como los requerimientos mínimos para garantizar que se cumple con los principios establecidos en estos estándares y en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Es importante mencionar que históricamente en México el proceso de cálculo actuarial de las reservas técnicas de fianzas se ha realizado con base en el conocimiento, experiencia, práctica y criterio del responsable, apoyado fundamentalmente en la normatividad establecida para cada ramo de fianza, sin que existiera algún documento técnico en carácter general para tal propósito, exceptuando aquellos documentos que han sido elaborados por asociaciones profesionales extranjeras y que se consideran aplicables en nuestro país. Esto quiere decir aquellos seguros, aquellas fianzas que vienen del extranjero a ser promovidos nacionalmente aquí, en nuestro territorio nacional. El grupo de trabajo reconoce que en el futuro se deberán desarrollar mejoras y estándares adicionales para considerar otros aspectos específicos relacionados con el cálculo actuarial de las reservas técnicas.